Saluditos mis queridos hermanos, estamos entonces en el penúltimo domingo de este ciclo litúrgico B, de este año litúrgico, que finaliza precisamente el siguiente domingo, el próximo domingo. Vamos a celebrar la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y bueno, podríamos nosotros decir que como todo llega a su final, este año está también terminando, la iglesia que es pedagoga, gran maestra, nos invita a ponernos de frente, a situarnos frente a la realidad del final. Y es de que todo termina, mis hermanos. Todo acaba en este mundo. Dice el Evangelio que lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Pero de ahí todo se termina. Y entonces vamos a tratar de hablar un poquito y meditar un poco sobre esto de que todo va a pasar y que todo llega a su fin. El año litúrgico está terminando, pero no solo el año litúrgico, también tu vida, también mi vida, también este universo en el que vivimos, este mundo en el que vivimos, estas realidades terrenas van a terminar, van a desaparecer. ¿Cuándo? No lo sabemos. Solo el Padre, dice el Evangelio, que sabe el día y la hora. Pues bien, meditemos un poquito, pero para eso quisiera iniciar un poco con un par de reflexiones, o mejor dicho, con la idea o el versículo primero del texto del libro del profeta Daniel, que es la primera lectura de este día. Dice entonces el profeta Daniel, en el texto correspondiente a este domingo, dice que por aquel tiempo se levantará Miguel, ¿verdad? El arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, dice esta traducción. Probablemente la más fiel al texto original sea la de la palabra angustia. Serán tiempos de angustia. Y es sobre esta palabra que quiero meditar un momento, mis hermanos, porque es verdad, es mucha gente la que se angustia y vive angustiada. Ante la realidad del fin, también podemos angustiarnos. Ante la realidad de la muerte, también podemos angustiarnos. Recuerdo un par de filósofos que nos pueden también ayudar a meditar un poco sobre esto que estamos hablando de la angustia. Para, por ejemplo, el filósofo Martin Heidegger, la angustia tiene que ver con un estado, digamos, de la persona, con un estado del ser humano, por su indeterminación, es decir, por darte cuenta que vas a terminar, por darte cuenta que todo va a acabar. Y como estás arrojado en un mundo, vives en un mundo que a veces es bastante hostil, bastante difícil, entonces esa situación de tu indeterminación, de no saber cuándo vas a terminar, de no saber cómo vas a terminar, de darte cuenta que precisamente todo va a llegar al final, te puede provocar angustia. Por eso él habla de que nosotros como personas, como seres humanos, somos ser para la muerte. Y quien se logra reconciliar con ese ser para la muerte, supera la angustia. Es decir, la angustia para este filósofo viene de tu realidad temporal, del hecho de que tú vas a terminar tarde o temprano. Ahora, si tú te reconcilias con esta realidad, si tú te das cuenta de que eres ser para la muerte, y fíjense que esto es muy importante para nuestra reflexión personal también, porque a veces el hombre hoy vive como que va a ser eterno. Y fíjense que por muchos lugares ahí se habla de que se está buscando la eternidad. El transhumanismo, por ejemplo, es una propuesta antropológica, científica. ¿Para qué? Para perpetuarse en este mundo. ¿Cómo? Fundiendo, fusionando, haciendo una simbiosis entre la máquina y el hombre, entre la inteligencia artificial, ¿verdad? Y el hombre, porque al final de cuentas el hombre es una máquina también. Y entonces fusionamos esto y hacemos que toda nuestra conciencia, por ejemplo, quede plasmada en una proyección, digamos, de una computadora, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, todo. Eso lo guardamos en un chip, ¿verdad? Y luego después lo ponemos ese chip, lo implantamos en otra persona y esa otra persona va a tener la conciencia de la que murió. Miren, ciencia ficción o no, realidad o no, se logre o no, al final de cuentas, ¿qué es lo que el hombre está buscando? Eternidad. ¿Qué es lo que el hombre no quiere aceptar? Que va a morir. ¿Qué es lo que el hombre no quiere aceptar? Que es un ser para la muerte. Es lo que nos dice Heidegger. Y cuando no acepta eso,
el hombre vive en angustia. Hay gente angustiada por eso. Sobre todo, imagínense los que tienen muchísimo dinero. Angustiados por, de pronto, ¿a quién le va a quedar eso cuando mueran? Entonces no quieren morir. Y saben que no se pueden llevar todo eso que tienen, todas sus pertenencias, todas esas posesiones. Hay gente que vive angustiada de pronto porque se está envejeciendo. Gente que se angustia porque se mira una arruga y entonces se inyecta colágeno, busca maquillajes, no sé, busca tratamientos, terapias que le ayudan a perpetuar un poquito su vida. Mis hermanos, esto es falso. Nos vamos a morir. ¿Lo sabías? Enfrentarte ante esta realidad final de tu vida, al cristiano, al hombre de fe, no debería de provocarle angustia. Pero continuemos con otra idea de la angustia. Por ejemplo, el filósofo francés Jean-Paul Sartre, ¿dónde veía él angustia? Él le veía la angustia en la conciencia de ser uno mismo. Es decir, en mi propio porvenir. Yo estoy todos los días y a cada momento obligado a decidir. Entonces, a elegir. Pero cuando elijo algo, yo me elijo a mí mismo y además me tengo que responsabilizar por las decisiones que tomo. Para Sartre la angustia la provoca la misma libertad. Como soy libre, entonces tengo que estar constantemente decidiendo sobre lo que yo quiero ser, ¿verdad? Y por lo tanto, al decidir, me tengo que responsabilizar por las consecuencias de esos actos libres. Y eso me provoca angustia. Me provoca angustia también a veces que no puedo elegir lo que quiero. Me provoca angustia también el hecho de saber que si estoy pagando alguna culpa en este momento ha sido por mis malas decisiones. En otras palabras, podríamos pensar que la vida es más fácil si alguien toma decisiones por nosotros. ¿Podría alguien suponer eso o pensar eso? Que es más fácil que se tomen decisiones por nosotros, que nos digan qué tenemos que hacer, que nos digan qué es lo mejor para nuestra vida, que nos expliquen exactamente qué es lo que más nos conviene, que nos digan cuál es el camino que yo debo seguir para no vivir en esa angustia constante que dice Sartre. Bueno, dejamos a Heidegger, dejamos a Sartre y vámonos ahora nuevamente con esta realidad del fin. Para el hombre de fe, para el hombre creyente, para el hombre que tiene esperanza puesta en Cristo, ahí tiene su esperanza. Pero aún así podríamos nosotros enfrentarnos a la angustia que puede ser, por ejemplo, producida por la situación que vivimos a diario, ¿no? Por los problemas que hay en este mundo. De hecho, el Evangelio, miren cómo inicia el Evangelio. El Evangelio inicia también, así como el de Daniel en la primera lectura, con un lenguaje apocalíptico, con un lenguaje simbólico. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en aquellos días, después de una gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna no dará resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. ¿Y a qué viene el Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad? Pues a juzgarte a ti, a juzgarme a mí, porque todo ha llegado a su final. Y cuando se llega al final de una carrera, cuando se llega al final de una meta, cuando se llega al final de la vida, nosotros evaluamos cómo nos fue, cómo nos ha ido, qué hicimos, qué no hicimos. Pues el juicio final así también va a ser. Y ya sabemos que en ese sentido nos enfrentamos ante dos juicios. El primero, que es cuando morimos. Cuando morimos, que por cierto, y en eso le damos la razón a Heidegger, y le damos la razón también a la realidad misma, somos de la muerte, hermano. Somos mortales. Y esa es una gran certeza. A ver, díganlo en su mente. Lo más cierto que tengo en este mundo es que voy a morir. ¿Te angustia eso? ¿Te angustia? ¿Te provoca algún sentimiento de malestar en tu vida? Bueno, no lo sé. Cada uno que se conteste. Pero esa es una certeza. La muerte. Tu morir. Tu final. Y ahí vamos a tener un primer juicio. El juicio individual.
Muy bien. Lo que no es cierto y es más bien incierto es cuándo vas a morir. ¿Cuándo vas a morir? Miren que uno como sacerdote a cada momento está yendo a ver enfermos de gravedad. Lo llevan a uno al hospital a ver personas que están en tránsito ya de muerte, como decimos, ¿no? Para recibir los santos óleos, para recibir, si puede confesarse y prepararse para ese momento. Pero esa persona no sabe en realidad cuándo va a morir. ¿Puedo salir yo del hospital y morir en un accidente? Porque no sabemos el día y la hora. Y entonces volvemos al Evangelio con esto del día y la hora. Porque hay muchos que, yo no sé si ustedes han leído, escuchado, visto algún video, leído algún libro, algún artículo, en donde incluso religiones cristianas, denominaciones religiosas cristianas que se han atrevido, ¿verdad?, a hablar sobre el día exacto en el que van a ocurrir todas estas cosas. Y Jesús en el Evangelio nos dice, claro, miren lo que dice al final en el Evangelio. El día y la hora nadie la sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solo el Padre. Y alguien puede decir, mire Padre, ¿y por qué nadie lo sabe? ¿Y por qué solo el Padre? Miren mis hermanos, por nuestro bien. Por nuestro bien. Y alguien puede decir, no Padre, por nuestro bien. No, ¿cómo no? Vean, ¿sabemos nosotros el día de nuestra muerte? No lo sabemos. Imagínate que lo supieras. Imagínate que tú ya supieras el día que vas a morir. ¿Qué harías antes? Tienes dos caminos. Uno podría decir, me portara súper bien, porque como ya sé cuándo voy a morir, me voy a portar súper bien para que llegado ese momento me salve. Y otro dirá, no, al contrario, voy a disfrutar de la vida y voy a hacer todo lo que quiera porque como ya sé qué día voy a morir. Y una semanita antes me compongo. Una semanita antes llamo a un sacerdote, si soy católico, me confieso, me arrepiento y ya. ¿Ves? Se fijan que eso sería más bien perjudicial para nuestra vida. Saber el día en que vamos a morir. Por lo tanto, tampoco sabemos el día que va a ser el juicio. El día en que venga el Hijo del Hombre. No lo sabe nadie. Y si ustedes escuchan a alguien que les predica una fecha, una hora, un día, un momento, o les dice tal día, o les dice el día de su muerte, no lo crean, que es un farsante y esa persona es totalmente farsante. Porque el futuro, lo que va a acontecer, solamente lo sabe Dios. Solamente lo sabe el Padre. El Padre sí sabe qué día va a enviar a su Hijo para juzgar a las naciones. Lo que sí también tenemos que tener claro, mis hermanos, es que no va a ocurrir así. Esto es simbólico. Estos son imágenes del género literario propio del Apocalipsis, que dice, por ejemplo, el sol se hará tiniebla. Miren, mis hermanos, esto no lo pueden tomar de manera literal. Si el sol se hace tiniebla, nos morimos. Nos congelamos por el frío, nos morimos. Si el sol se hace tiniebla, si se apaga el sol, antes que termine de apagarse el sol, ya no hemos muerto nosotros. La luna no dará su resplandor. Igual, si la luna no da su resplandor, no hay luna llena y la luna se apaga, que al final de cuentas la luna no está encendida porque ella recibe luz del sol. Pero si algo pasa en la luna, le aseguro que eso se va a manifestar en la Tierra. Por ejemplo, se van a alterar las mareas. Y alterándose las mareas de una manera estrepitosa, también nos vamos a morir y desaparecer. Entonces, no es que estas cosas van a ocurrir tal cual, porque eso es una manera de expresar el final, ¿verdad? Lo que está tratando de decirnos el autor sagrado es que Dios controla también todo el universo. Y si se pierde el sol, se pierde la luna, se pierden las estrellas, es como que el hombre pierda el sentido de su vida. Es como que el hombre ya no tenga norte, no tenga sol, no tenga horizonte, no tenga luna, no tenga estrellas, ¿verdad? Y entonces queda nada más que el único sentido propio, pleno y auténtico de nuestra vida, que es Cristo. Y por eso el final del Evangelio, el Señor nos trae esta parábola, esta imagen, esta metáfora de la higuera. Dice, aprender, dice, lo que le enseña la higuera.
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, sabéis que la primavera está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca. En otras palabras, es de un brote que surge la esperanza. La esperanza está en ese brote de vida que nos trae el Señor. La muerte y el final no nos tiene que poner y dar angustia. No nos tiene que provocar angustia. Al contrario, ante la certeza de la muerte y la incerteza del saber cuándo, porque no sé la hora ni el día, ¿qué me queda? Prepararme para ese momento. Estar listo para cuando el Señor quiera. Y ese es el gran mensaje para todos nosotros. Las cosas importantes no se pueden ir posponiendo. Yo te pregunto, ¿qué hay más importante que tu propia vida? ¿Qué hay más importante que tu propia salvación? ¿Qué hay más importante que salvar tu alma? Nada. Por lo tanto, es eso por lo que nosotros nos tenemos que preocupar. Pero preocupar todos los días, preparándonos y estar listos para cuando llegue. Para quien está preparado, no tiene por qué provocarle angustia. Para el estudiante que se ha preparado bien, no le provoca angustia el examen. Le va a provocar algún nervio, porque es normal, nos da nervios, pero no le provoca angustia porque está preparado. Se ha preparado y ha estudiado. Ese es el mensaje. Entonces, mis hermanos, todo llega a su final, pero nosotros tenemos que estar preparados. Recuerden, ¿por qué solo Dios lo sabe? Por tu bien y por el mío. Porque si Dios nos dijera el día y la hora en que va a venir su Hijo, ¿cómo viviríamos? De una manera más hipócrita que la que a veces ya vivimos, ¿verdad? Porque estaríamos nada más, es más, no fuéramos libres, estaría determinada nuestra existencia. Hasta aquí llegás y yo lo sé, y sabemos el día y la hora. No, Dios no nos quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que todos los días tenemos que irnos preparando y que todos los días nos preparamos para qué, para el encuentro con Él, para la eternidad. Que Dios me los bendiga y espero que puedan haber reflexionado un poquito sobre los textos de la liturgia de la palabra de este 33º domingo del tiempo ordinario. Que Dios me los bendiga.